Romanos 4, del versículo 11 hasta el 14. Dios amoroso, bendícenos, Señor, bendice tu palabra, glorifícate, glorioso Rey, aquí, enfrente de cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos para ver tu gloria en los rostros de los demás, para ver tu manifestación transformadora desde los corazones que no vemos, desde las mentes que no vemos, pero que tú estás ahí haciendo milagros gigantes, transformaciones soberanas, Señor, que solamente cada uno de nosotros lo va a entender, lo va a disfrutar, Señor. Esos cambios que tú haces de adentro para afuera, esos milagros gigantes de cambio, de ando en la oscuridad, pero ahora ando en la luz, Señor. Nosotros esperamos en ti. Yo espero ver tu gloria hoy, Señor, tu manifestación, oh Dios, Santo Espíritu. Bendice, Señor, tu palabra, bendice los oídos de mis hermanos, sus corazones, Señor, y permite que yo sea disponible para que uses mi boca, para que en todo tu poder tu palabra sea expuesta. En el nombre de Jesús. Amén. Versículo 11. Déjenme le leo del 11 al 14 para agarrar el mensajito y luego ya nos vamos a volver de uno por uno y vamos a tratar de terminar hoy. Dice el 11 en adelante, capítulo 4. Dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les sea contada por justicia, para que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, hablando de Abraham, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo vuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Vamos a ver qué el Señor nos dice. El versículo 11 empezamos, de uno por uno, en el nombre de Jesús. Si a alguien le falta una Biblia, nomás tiene que levantar su linda y limpia mano y ahorita le llevan su Biblia para que siga el estudio. También, ahora que me acuerdo, déjeme, haga falta una, amigo. Dos. Hay gente nueva aquí, me gustaría que se pongan de pie porque luego se me pasa uno que otro. Los de la semana pasada, gloria a Dios que están aquí otra vez. Los que hoy están de nuevo, pónganse de pie, por favor. Me gustaría reconocerlos también, también ustedes. Sí, para que los veamos y empezamos. Si nos puede decir sus nombres, por favor, para conocerlos todos. Margarita. Jorge Moreno. Dios los bendiga, Margarita y Jorge. Bienvenidos. Gloria a Dios, es un honor para nosotros. Tomen asiento, gracias. Dios los bendiga. ¿Ustedes? Jessica. Siria Salas. Siria, wow, qué bonito nombre. Jorge Salas. Dios los bendiga, bienvenidos. Gloria a Dios, tomen asiento. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Ok. Gloria a Dios, Dios los bendiga. Ellos son mi familia. Desde ahora nos vienen a visitar, gloria a Dios. Pues ahora sí, ¿faltan más? Ay, perdón. Emilia, gloria a Dios, bienvenida, Emilia. Qué bendición, gloria a Dios, gracias. Gracias por estar con nosotros, mija. Todos los demás ya estamos viejos. En la congregación tenemos 4 años ya. Ya tenemos dientes todos. Bueno, gloria a Dios, que es tan bueno y está aquí. Amén. Versículo 11. Casi el versículo 11 encierra lo que es el mensaje, pero vamos a ver. El versículo 11, otra vez lo voy a repetir. El 11 solamente dice: y recibió la circuncisión como señal. Esa es la clave de todo. Como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, hablando de Abraham, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. O sea que Abraham es padre de los que tienen fe aún sin estar circuncidados. Como dijimos la semana pasada, él no estaba circuncidado cuando Dios le prometió a él la justicia. Él lo justificó porque creía, sí le dio la salvación, porque creía sin la circuncisión. Okay, entonces él es padre de todos los que creen, aunque estén no circuncidados. En el versículo 11, haciendo memoria, encontraremos que desde el día en que Dios dijo a Abraham que por su fe él era justificado, o él había encontrado la salvación, es decir, que era inocente en la presencia de Dios, merecedor del cielo, y todo por creer en Dios. Y le dice así: Abraham, después de más de 13 años, porque acuérdense ustedes que Abraham, leímos la semana pasada,
cuando nació Ismael, antes de nacer Ismael, que fue su primer hijo, digamos, pero no el hijo de la promesa, porque Dios le había prometido ya un hijo, sí, pero se adelantó a su esposa Sarai, perdón, su esposa Sara, y ella le consiguió a Agar, y luego Agar tuvo un hijo y pensaban que ese era el hijo de la promesa, pero no era así. Bueno, desde que nació Ismael, Abraham había recibido la promesa de ser bendito, de todas las naciones iban a ser benditas por él, porque en la familia de Abraham. Entonces, de esa promesa, y cuando lo justificó, hasta 13 años después, cuando el muchacho Ismael tenía 13 años de edad, cuando Abraham tenía 99 años, por todo ese tiempo Abraham fue justificado por 13 años, aún siendo incircunciso. Hasta que tenía 13 años, Dios le dio la orden de ser circuncidado. Entonces, Dios le dio a Abraham la circuncisión, la salvación, como en el tiempo que estaba como nosotros. Ahí estamos de acuerdo, eso fue lo que vimos la semana pasada. En el tiempo que Abraham era no judío, digamos, porque nunca fue judío, realmente eres el padre de los judíos, pero era simplemente uno como nosotros, un gentil. Entonces Dios le dio la justificación por fe. Entonces por eso es que Él es padre de todos los que creen, aún siendo incircuncisos o para este tiempo no bautizados. Amén. Como dijimos, Ismael tenía ya 13 años de edad cuando Dios dijo a Abraham acerca de la señal. Fue entonces que recibió esa circuncisión por señal, cuando Ismael tenía 13 años, como sello. Nosotros también hemos sido sellados, como dice el verso en que vimos la semana pasada, que es el versículo 13 del primer capítulo de Efesios. Este versículo de Efesios habla de ese sello que Dios le dio a Abraham. Dios selló a Abraham con la circuncisión, le dio una señal de sello que significaba él le pertenece a Dios. Eso es lo que Dios quería, que todos sean circuncidados, tus hijos, tus esclavos, los hijos de tus hijos, todos los que sean en tu casa tienen que ser circuncidados como señal de que son mi pueblo. Ahora, vamos a ver en cómo se acomoda, como ya dijimos ahorita, el bautismo a esa señal. Está en Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que significa el evangelio, la palabra de Dios, de nuestra salvación, y habiendo creído en él, que es en Jesús, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Entonces nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Sí. Ahorita vamos a hablar de esto porque me gustaría, y vamos a ver esto, está bien bonito. Cuando uno es bautizado, es el bautizo de agua. Ese no es nota de la salvación. Nosotros tenemos que ser salvos antes de ir a las aguas bautismales, porque lo que nos da la salvación a nosotros, todos, es la fe, como le hizo con Abraham. El bautismo viene a ser la señal que Abraham ya tenía, pero que Dios quería que tuviera. Sí, Abraham ya era salvo 13 años antes, igual que nosotros, somos ahorita salvos. Pero Dios todavía le dijo, yo necesito que te pongas este sello y a toda tu familia. Y ahora nosotros tenemos el sello, sí, el sello del bautismo. Pero el Espíritu Santo, vamos a ver dónde empieza, dónde es que el sello pasa a ser el Espíritu Santo. Y vamos a ver por qué y en dónde comienza y a qué horas podemos tener este sello del Espíritu Santo. ¿Quién nos da este sello del Espíritu Santo? ¿El bautismo de agua o el bautismo de Cristo? Y vamos a ver, vamos a ver qué nos dice hoy el Señor, porque eso está bien interesante. Cuando recibimos el bautismo de agua, hacemos pública nuestra muerte al pecado y anunciamos que hemos vuelto a nacer con Jesús en su resurrección. Sí, es el tiempo del arrepentimiento, nuestra muerte en Cristo, en la cruz, en el agua, y nuestra resurrección con Cristo para nuestra nueva vida. ¿Estamos de acuerdo ahí? Eso es el bautismo. O sea, públicamente pasamos a hacer eso. Aceptamos a Jesús como capitán o señor de nuestra vida. Dice, y que todo mundo sepa que Él es nuestro Dios, nuestro dueño, quien tiene absoluto control en nuestra nueva vida. Eso es lo que hacemos en el bautismo. Pero también dentro de nosotros sucede algo excepcional. Y vamos a ver, esta diferencia es grande, pero está incluida. Sí, es algo que tenemos que saber, es algo que tenemos que conocer, porque realmente, y yo conozco muchas personas, honestamente, sí, que se han bautizado por agua y que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y es importantísimo que sepa uno, de mínimo que tengamos conciencia de que el Espíritu Santo nos transforma una vez que somos bautizados en el Espíritu Santo. Que sucede, y es muy posible, y realmente eso es lo que debería de suceder en el bautismo de agua.
Vamos a ver en dónde está la diferencia y por qué hay gente que no lo entiende. Porque tal vez esa doctrina se predica poco, pero debe de ser, pero debe de estar porque es bíblica. Y aquí está. Una vez en Hechos de los Apóstoles, Pablo le preguntó a unos: oye, ¿ustedes quiénes son? Y dijeron: no, nosotros pertenecemos a la iglesia y fuimos bautizados. Y Pablo les preguntó: ¿bautizados en el Espíritu Santo? Y dijeron: no, ¿qué es eso? Y dijo él: no, ¿cómo de qué es eso? Entonces, ¿qué estamos? Oh, tenemos el bautismo de Juan, que era el bautismo de arrepentimiento. Pero les faltaba y no los consideró como parte de la iglesia. Sí, hasta que los bautizó en el Espíritu Santo. Y eso era en el nombre de Jesús. Y vamos a ver. Sucede algo excepcional en una persona que es bautizada en el fuego del Espíritu Santo. Dice que Juan Bautista dice que Jesús da. Okay. ¿Dónde dice eso? Lucas 3:16 dice: respondió Juan diciendo a todos: yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Esto es ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros los cristianos que somos bautizados con agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hemos sido bautizados en el Espíritu. Si nada más nos metíamos al agua y decíamos forma de arrepentimiento, ese es el bautismo de agua. Nosotros todos, los cristianos, hemos sido bautizados. Se le llama en el nombre de Jesús. Realmente es como Jesús lo dijo, o sea, en Mateo 28. Todos sean bautizados en el nombre del Padre. Dice: vayan, prediquen el Evangelio, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la ordenanza. Ahora, cuando uno dice fue en el nombre de Jesús, es en la autoridad de Jesús, de la manera que Dios lo estableció, que Jesús lo estableció, y era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando alguien diga: ¿tú estás bautizado en qué? ¿En qué nombre? Sí, decir en el nombre de Jesús no significa que te bautizaron solo en el nombre de Jesús, como muchos tienen en su mente y hacen legalistas sobre eso. Sí, nosotros somos bautizados en la autoridad de Cristo, sí, en el nombre de Jesús, que significa lo mismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, eso debería de convencernos a nosotros que estamos bautizados en este bautismo de Cristo, en el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Nosotros no solamente nos arrepentimos, tenemos a Dios en nuestras vidas. Él pasó a tener morada a nosotros y nos dio una nueva vida. Si ustedes fueron bautizados y no saben esto, tienen que ser bautizados hoy en el Espíritu Santo. Sí, porque el bautismo del Espíritu Santo, lo más normal es que suceda cuando te bautizas con agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si no sabías y tu vida no ha cambiado, significa entonces que no estás caminando en el fuego de Dios. Sí, no estamos esperando ver cosas gigantescas, estamos esperando ver el cambio gigantesco que es en la vida normal de una persona. En la vida regular, en la vida cotidiana, en donde tú ya estás dado a Dios y eres esclavo de Él y te gusta. Quieres servirlo, es tu gozo servir y adorar al Altísimo. Eso es lo que significa estar bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Este bautismo es el comienzo de un continuo ser llenos del Espíritu. Es decir, cada mañana entregarnos a Dios y pedirle que nos llene de su Espíritu. Y Él lo hará con toda seguridad. Él lo hará con toda seguridad. El bautismo del Espíritu Santo no es un bautismo que se hace y se olvida como el del agua. El bautismo del agua representa el bautismo del Espíritu Santo y el fuego de Dios ahora en nosotros, sin que se apague nunca más. Ahora vivimos continuamente en un llenarnos del Espíritu. En la mañana: Señor, lléname con tu Espíritu, dirígeme tú, Señor, es en tu poder, yo vivo solamente en ti, y Él lo hará, dice la palabra de Dios. Pablo lo dijo muchas veces: sean llenos del Espíritu Santo. Sí, nunca hay que bajarnos nuestro espíritu. Es como la gasolina, caminamos todo el día, estamos cayendo y levantando todo eso, y seguramente el Espíritu Santo lo hacemos más chiquito nosotros. Jesús dijo: tenemos que vivir ya no de acuerdo a la carne, pero de acuerdo a las cosas de arriba, de acuerdo al espiritual. Sí, entonces tenemos que llenarnos, tenemos que tener un refill del Espíritu Santo continuamente. Esa es una persona que vive en el fuego del Espíritu Santo y que ha sido bautizada en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y Él lo hará, hermanos. La pregunta es esta ahora. Piénselo usted solo. Vive así. ¿Ha sido usted bautizado en el Espíritu Santo, en el fuego de Dios?
No me conteste ni levante su mano. Entiéndalo solito. ¿Es realmente el Señor de su vida más grande que su voluntad suya? Dios. Nomás piénselo usted. Y entréguele su vida. Nazca hoy otra vez. Nazca al fuego de Dios. Sí, al poder del Espíritu Santo, que ahora usted va a invitar y le va a abrir su puerta, porque era bautizado en agua y luego ya pone su barrera. No, yo soy bautizado, a mí ya no me hables de la Biblia. No. Sí, tenemos que abrir nuestro corazón en plenitud y dejar que el fuego de Dios personalmente, no tenemos que hablar en lengua ni tenemos que colgarnos de estos aquí para decir que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. No. El Espíritu Santo, Jesús dijo esto: a los míos el mundo los va a conocer porque se aman unos a otros, sí, porque se animan con escrituras, porque cantan cánticos y se animan unos a otros, se regocijan en la palabra viva de Dios. Si usted no tiene esto, eso es lo que representa el Espíritu Santo. No se acongoje si no habla en lenguas. Ese no es el fuego de Dios, por amor de Dios. Amén. Amén. Ponga mucha atención. Si no sabe de qué estoy hablando, si usted no sabe, no entiende que el Espíritu Santo ya lo tomó y que usted lo está dejando a un lado, si no sabe, no es que no lo haya recibido, solo que tal vez no tiene conciencia de ese bautizo. Este bautizo tiene que ver con el poder de Dios en usted, el fuego de Dios quemando tu ser cada día por su amor. El amor de Dios no te deja, ese es el Espíritu Santo, el amor de Dios. Sí, el amor de Dios no te deja dormir, no te deja estar en paz cuando pecas. Sí, ahora sientes un dolor cuando le haces, cuando vives contrario a lo que dice la Biblia. Cuando vives en rebeldía no puedes estar en paz, porque el fuego del Espíritu Santo está en ti. No puedes seguir pecando como antes. Tal vez estabas viviendo con tu novia sin estar casado y muy a gusto, eras cristiano y bautizado. Ya no puedes vivir así. Si estabas robándote los lápices de tu trabajo, ya no puedes. Ya no puedes. Yo antes agarraba de mi trabajo de esos tie-ups, ¿cómo se llaman esas cosas? Esos plastiquitos como cintitos para amarrar cosas. Ya no puedo ni agarrar esos. Ya de mucho tiempo tengo y ya tuviera un montón. Pero ya no puedo. Ya, la verdad es que, como ya dije antes cuando yo iba a la tienda, me gustaba probar los cacahuates, a ver si estaban buenos. Y me los llevaba en la mano. Ya no puedo. Y nadie me está viendo, pero yo sé, ese es el Espíritu Santo en nosotros. Ya no nos deja actuar en manera contraria a lo que dice la palabra de Dios. Es tan sencillo. Es tan sencillo. No ocupamos de robar un banco, matar a alguien para decir: oh, no lo maté, mira, si tengo esto. No. El Espíritu es algo continuo, es algo normal en tu vida normal. Es un cambio gigante en la vida de un cristiano. Es lo que Jesús, ahora eres tú representando a Dios. Eso es lo que eres. Un cristiano representa a Cristo. Es un Cristo chiquito. Uno como Cristo, dice, es la definición de la palabra cristiano. Uno como Cristo. Entonces, ¿cómo es que soy bautizado y ya voy a la iglesia cristiana? Ya no me hablan de nada de esto. ¿Saben ustedes? No se me ofendan, pero ¿saben ustedes quién viene a la iglesia todos los domingos y se dice cristiano? El diablo. De veras, el diablo anda en las cantinas, fuchi, la huele re feo. Se viene con los cristianos para meter cizaña y aquí es su trabajo. Y todos los domingos viene a la iglesia. ¿Será cristiano verdadero? ¿Como nosotros? No, ¿verdad que no? No se deje engañar por el chamuco. Si sea transformado por el Espíritu Santo en usted, tenga la experiencia de vivir una vida nueva. Amén. Amén. Eres una nueva criatura. Usted es una nueva criatura en Cristo. No se deje engañar por el diablo y seguir viviendo como antes vivía. No se deje engañar por el diablo. Has vuelto a nacer en este mismo mundo, pero con diferente naturaleza. Seguimos con mucha gente dice: no, pues ¿cómo es que la gente puede volver a nacer? No digamos como Nicodemo, pero ¿cómo es que se llaman renacidos? Y yo lo veo igual. Sí, pero tenemos otra naturaleza. Conocemos a nuestro abogado que está enfrente de Dios pidiendo por nosotros. Dice 1 Juan 3. Sí, ahí Dios nos ama. Dios nos ama. 1 Juan 2, perdón. Qué locura, mucha gente dice. ¿Quiénes se creen? Ya no pueden ser
Ya no pueden ser el mismo que antes. Estamos ahora atrapados en el amor de Dios. Una persona que ha vuelto a nacer está atrapado en el amor de Dios. Hay una escritura que me encanta y que la otra vez lo compartí. Le voy a compartir otra por eso, porque me encanta. Creo que nos queda a los cristianos. Dice, no sabes, ahorita se las digo, dice, no sabes qué hacer, te duele pecar, te sabes culpable y necesitas un Salvador. Mas tu vida antigua, dice, tu vida antigua te hace convicto, te sientes mal por cómo vivías antes y necesitas ahora tener más y más y más de Cristo. No tienes llenadera de Cristo, quieres más de Él, quieres llenarte de su Espíritu y quieres vivir como Él diga. ¿Cómo dice Dios que tenemos que vivir? ¿Cómo dice Dios que le gusta que vivamos? Así queremos vivir. Ahora sí, 2 Corintios 2, del 14 al 15. Póngale una marca o apúntala por ahí, está bien bonita. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor, porque sé que me ama, porque sé cuánto me ama, me constriñe, significa me atrapa. Sí, me hace de Él, me abraza. El amor de Cristo no me deja ahora seguir viviendo como antes vivía cuando no lo conocía. Ya no puedo ser el mismo. El amor de Cristo me constriñe. ¿Por qué es que tengo que? Mucha gente todavía me encuentran y, sí, los cristianos no toman porque su religión no se los permite. ¿De qué están hablando? ¿Han oído esa frase? Es tan hueca que el que la dice así lo cree de veras. La religión no prohíbe a nadie nada, somos libres en Cristo. Si el Hijo os liberare, serán completamente libres, y usted y yo somos libres. Si nosotros no vivimos como el mundo, es porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Sí o no? El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron al pecado. Si Jesús murió, todos murieron al pecado, si creemos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo nos constriñe, nos dirige, nos moldea. Amén. Qué hermosa y significativa frase. El amor de Cristo me constriñe. ¿Podemos recibir entonces este bautismo cuando nos bautizamos por agua? Sí. Pero no únicamente, porque lo puedes hacer hoy mismo sin agua. Sin agua. Si usted quiere ser bautizado hoy por el Espíritu Santo sin agua, vamos a recibirlo. Amén. Aquí mismo. Si quieres, solo pídele a Jesús que te lo dé y que te ayude a recibirlo. No te vayas sin ser bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Y el fuego de Dios. No te vayas hoy sin ser bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Póngase de pie. Vamos a recibir el bautismo del Espíritu Santo ahorita. Si no quieres, quédese sentadito. Si no quiere recibirlo. Si usted cree que ya es más santo que Dios, quédese sentado. Está bien. Dios, te necesitamos, Dios. Manifiesta el poder de tu Espíritu Santo en los corazones que quieren arder en tu fuego. Señor, envíanos al mundo llenos del fuego de Dios, llenos del poder de Dios, del Espíritu Santo en nosotros, Señor, que nos hace encontrarnos con tu amor, y tu amor entonces nos moldee, nos dirija. Señor, ayúdanos para que el mundo conozca a los tuyos, que somos nosotros, porque nos amamos unos a otros, porque te amamos a ti, porque sabemos que tú nos amaste. Señor, bautízanos hoy en el bautismo mayor, en el bautismo más poderoso que el que Juan Bautista hacía. Señor, si nosotros tuvimos un bautismo de agua sin la conciencia de tu persona en nosotros, sin la conciencia de la persona del Dios Trino, Jehová, Yahweh, Elohim, el Dios plural, el Dios único y verdadero, al único que servimos, el único digno de que adoremos. Tu persona ha hecho morada en nosotros. Y tu persona, Señor, incluye el creador del universo y a nosotros mismos
dentro de nosotros. Y ahora es un fuego tremendo el que nos debe de guiar y fortalecer como nuevas criaturas que hemos decidido ser en ti, Señor. Bautiza a tu pueblo. Sumérgenos, Señor, en nuestros pecados y mátanos junto contigo en la cruz del Calvario, metidos dentro de la muerte de Cristo, a nuestro pecado. En este instante, Señor, ayúdanos a morir, a negarnos a nosotros mismos y a resurgir contigo en el poder de Dios, resucitando a Cristo, siendo entonces nuevas criaturas, bautizados en el Espíritu Santo y en fuego de Dios. Y el pueblo que recibió este bautismo dice con gran voz: amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, sigamos con el estudio. Gloria a Dios, usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo hoy. Y yo también. Un aplauso para Dios, que es tan bueno. Gloria a ti, Señor Jesús. Romanos 8, del 8 al 11 dice, ¿y qué significa esto que hicimos ahorita? Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, aunque se hayan sido bautizados o vengan a la iglesia. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es grave. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo de Dios en nosotros es el que vivifica nuestros cuerpos pecadores y muertos. Ahora el Espíritu Santo nos da vida en lo espiritual. Nosotros no tenemos que tener ese poder. Tenemos que ser dóciles al poder de Dios en nosotros. ¿Les parece eso? ¿Lo entendieron o no? Si no es nuestra fuerza, es la fuerza de Él en nosotros. De esa misma manera podemos amar a nuestros enemigos. De esa manera podemos amar a los que no son amables, a los que no merecen nuestro amor, digamos. Sí, en el Espíritu Santo en nosotros, en el poder de Dios en nosotros. Es cuando podemos someternos a alguien que sea prepotente y todavía ser felices bajo obediencia, llenos del Espíritu Santo. Es importante poner a la práctica este amor, este poder. Notemos otra vez aquí, el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces podemos decir que Abraham encontró la justicia de Dios cuando creyó, y cuando fue circuncidado lo hizo por señal de la justicia que ya conocía. Y nosotros que creímos como Abraham también entendimos la justicia y somos bautizados como señal y sello de que la justicia de Dios es ya en nosotros por la muerte y resurrección de Cristo nuestro Señor. Entonces podemos decir que ser salvos o justificados fue obra de Dios, y nosotros, cuando descubrimos su amor, hemos sido transformados, y porque lo conocemos le queremos agradar con nuestra obediencia y fidelidad. Jesús dice que a los obedientes les premiará con la completa presencia de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo morará en los que obedecen lo que está escrito. Sí, nosotros hacemos las obras de Dios, no para llegar a Él, pero porque Él las ha puesto en nosotros, porque le pertenecemos. Somos salvos no por obras, sino por fe, y por fe vivimos como Él manda. Es tan importante eso como esto que dice Jesús aquí. Juan 14, 21 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, eso significa el que hace lo que dice Dios, este es el que me ama. Este es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Eso significa el que hace lo que dice la palabra de Dios es amado por el Padre de Cristo, y Él nos amará. Así dice ahí. Dice, y me manifestaré a Él. Y luego le dijo Judas, no el Iscariote, uno de sus discípulos: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Él sí lo entendió. Él sí lo entendió, porque Jesús estaba hablando de los creyentes, obviamente. Y Jesús le dijo una palabra bien preciosa, porque no hizo diferencia, pero sí la hizo, porque realmente los que no creen no pueden ser salvos.
respondió Jesús y dijo, el que me ama, o sea, el que sea que me ama, aún el que no cree, si empieza a amar, ese va a creer, sí, y va a ser salvo. Entonces el que me ama es la respuesta. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y luego dice esto maravilloso, y vendremos a él, ¿quién? Dios entero, el Dios trino. Dice, vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, si una persona se dice que es cristiana, viene a la iglesia, pero no hace lo que Dios dice, aunque venga a la iglesia, aunque sea siervo de la iglesia, aunque sea que sea bautizado, dice la Biblia, el que no hace lo que dice mi palabra, ese no me ama. Es más que entendible esto. Y la palabra que habéis oído no es mía, dice Cristo, sino del Padre que me envió. Entonces, el que no me ama no cumple su palabra. Bueno, no a mí, a Dios. El que no ama a Dios no cumple su palabra, pero el que lo ama cumple su palabra. Y dice aquí que esa palabra, dice Jesús, esa palabra no la digo como hombre, sino que es Dios mismo el que nos está hablando. O sea, esa es la verdad. Circunciso o con circuncisión o con bautizo o sin ellos, Abraham y nosotros hemos sido salvos por fe en Dios justo. Así le fue contado a Abraham y así también al resto de nosotros. Por fe, por creer. Nosotros somos bautizados, los judíos son circuncidados por fe, porque creían en Dios. No para ser salvos. Por fe eran salvos, por fe, por obediencia se bautizan, se circuncidan. Amén. Versículo 12. Vamos a ver. Dice, y Padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Eso está más que claro, ya casi lo dijimos todo. Sí, esto es para los judíos, déjalo lo mejor. Pablo tiene aún otro buen punto que establecer. Abraham también es padre de la circuncisión, que significa de los judíos. Sí, no es que vamos a dejar a un lado a los judíos porque son circuncidados. También es padre de los que por sangre son familia de Abraham y son circuncisos. Pero vamos a ver, hay una condición. Dice, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, no sería justo que se dijera que los circuncisos, que los judíos quedan fuera de la justificación. Pero Pablo añade, es lo que dice aquí, a los circuncisos, que los judíos, que siguen las pisadas de la fe. Entonces no nada más, como dijimos, no es la circuncisión, es los que están circuncisos, que ya se creen judíos, que son judíos, pero que siguen las pisadas de la fe, al igual que nosotros, porque es la única forma de ser salvos, la fe. Dice, o que viven como Dios dice en su palabra, porque en Él creen. Pablo hace énfasis al explicar la fe, cuando menciona cómo Abraham era salvo antes de ser circuncidado y continuó siendo salvo después del sello o señal que fue la circuncisión. Si el sello o señal no cambió su estado en frente de Dios, él era salvo antes de la circuncisión, como usted y yo somos salvos antes del bautismo y después del bautismo. Somos salvos por fe. Amén. Observemos esto con cuidado. Hay una gran diferencia en ser descendientes de Abraham y ser hijos de Abraham. Porque hay circuncidados y bautizados sin ser hijos. Pero la gracia de Dios es manifiesta en la gloria de la fe. Sí, a los que eran descendientes de Abraham por sangre, no eran hijos, eran descendientes. Pero los hijos pasaron a ser los descendientes de sangre y los descendientes de la fe. Entonces, por fe todos somos hijos. Porque hay circuncidados, eso ya. Juan 8:37 dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuras matarme. Si Jesús dice, ustedes son descendientes de Abraham por sangre, sé que son descendientes de él, porque son hijos de Jacob, y Jacob era hijo de Abraham. Bueno, era hijo de Isaac, luego era nieto. Dice, pero procuras matarme. Jesús dice, son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. O sea, ellos eran descendientes, pero no eran hijos. Y si el Señor nuestro el Señor nuestro los retó así en Juan 8:39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les contestó, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Entonces, no es la sangre, no la descendencia, aunque si ellos creen, también pasan a ser hijos, como nosotros, por la fe. Amén. Entonces, un verdadero miembro del Israel de Dios
que aún nos toca a nosotros, miembros del verdadero Israel de Dios, no es uno circuncidado, es uno circuncidado que cree en Dios, en el Dios vivo. Es el que cree en Dios, es la fe. Abraham pues es clamado padre por los judíos circuncidados que creen y por los no judíos que creen, porque él estuvo en las dos circunstancias. Fue gentil, no circuncidado, y era salvo. Fue circuncidado, pueblo escogido, siendo salvo. Salvo por todos lados. Y fue por Dios considerado salvo, justificado por su fe. Los judíos todavía seguirían siendo circuncidados y nosotros bautizados, para señal de la justicia de Dios. Él mismo nos lo ha ordenado, no para salvación, pero a consecuencia de su justicia, por la cual somos salvos. Amén. Amén. Versículo 13. No están enredados, ¿verdad que no? Están bien clarísimos de todo esto, ¿verdad? ¿Sí? Ya pueden dar una clase de esto, ¿sí o no? ¿No? ¿Sí, hermano Miguel? ¿Sí quedó bien? Gloria a Dios. Versículo 13. Porque no por la ley, obviamente estamos hablando de lo mismo, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Sí, Abraham no iba a ser heredero del mundo por la ley, sino por la fe. No hay duda que Abraham cumplía con lo ordenado por Dios. Él era un hombre obediente, pero ahí enfrente de Pablo tenía a muchos, y Pablo tenía a muchas personas legalistas que no querían entender la gracia de Dios y ponían en duda lo que Pablo decía. Y esto es muy bueno porque hoy día hay muchas personas que creen en todo menos en que la Biblia es la palabra de Dios. Hay muchas personas, muchos cristianos aún, sí, o que se dicen cristianos, que creen en todo lo que les digan. Creen en todos los amuletos, en todo el zodiaco, también creen en la Biblia, creen en todo, pero obviamente cuando crees en todo esto no tienes como exclusiva por verdad la palabra de Dios. Entonces hoy mismo hay gente que duda de lo que dice la palabra de Dios. Si quieren que les diga algo, eso es producto del diablo. El diablo desde el principio fue eso. Sí, cuando Eva tomó la manzana, el diablo le dijo, oh sí, Eva le dijo al diablo, no, es que Dios dice que si tomo este fruto moriré. ¿Y qué le dijo el diablo? No le hagas caso, no morirás. Sí, no dudó, declaró que era mentira la palabra de Dios. Lo mismo hace una gente que dice, pues sí, yo sé lo que dice la Biblia, pero ahí está el diablote. Yo sé lo que dice la Biblia, pero ok. Ese es el diablo, esa es la rebeldía, aunque se oiga como muy, muy leve, como muy light. No es así, es rebeldía contra Dios. Amén. Y si ponemos atención a esta enseñanza, pues cuando nos llegue la oportunidad de defender nuestra fe, lo haremos fácilmente. La objeción es que Abraham recibió la promesa por el cumplimiento o reglamentos o estatutos de la ley. Primero aclaremos cuál exactamente es la promesa. Bueno, es de que a través de Abraham serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Esa descendencia, como la Biblia explica, dice que es su semilla, su simiente, no la simiente, sus semillas, las que iba a hacer que todas las familias de la tierra fueran a ser bendecidas. Lo que significa que no son todas las descendencias de Abraham, sino que había una semilla por la cual, una semilla de Abraham, sí, que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Y esa semilla, esa descendencia en singular es Cristo. Por Cristo todos somos bendecidos en Abraham, por creer en Cristo. Somos bendecidos todas las familias de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo. Y el otro punto de Pablo es si Abraham cumplió o no la ley. Bueno, sí era obediente, pero Dios lo justificó porque creyó por la fe. En cuanto a la ley, no, fíjese, acá lo que está diciendo la Biblia, o los que estaban argumentando con Pablo decían, no, es que Abraham por cumplir la ley fue salvo, porque era el padre de la fe y estaba ahí todo eso, y la verdad es que era mentira, porque la ley todavía no era dada. Sí, Abraham es mucho antes de Moisés. Sí, acuérdense, es Abraham, luego Isaac, Jacob, Esaú, se fueron a Egipto, nació ahí José, y luego fueron castigados o esclavizados por 400 años dentro de Egipto, y luego salieron, y luego vino Moisés, por quien conocemos la ley. Entonces, 400 y tantos años antes, Abraham era salvo. 400 y muchos más años antes, Abraham era salvo por fe. No por cumplir la ley, porque la ley todavía no venía, faltaban cientos de años para que llegara. Entonces lo que decían los judíos era un argumento débil, un argumento falso.
Abraham cumplía lo que Dios decía, sí, pero sin la ley. No tenía la ley, nomás era obediente. En cuanto a la ley, no fue dada a Moisés hasta 430 de la última vez que Dios ratificó la promesa, y esa fue la ratificación a Jacob, ya en Egipto. Sí, en una de las veces que cuando venía caminando se me hace parejito, Dios lo paró y le dijo: esta es la promesa que yo le di a Abraham, a Isaac tu padre y a Abraham. Sí, ratificó la ley, y de ese día para adelante, hasta que Moisés vino con la ley, pasaron 430 años. Entonces, Gálatas 3:17 dice eso, 3:17 y 18. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo y la ley que vino 400 años después, no abroga o cancela para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios le concedió a Abraham la promesa mediante la fe. Aquí diría Abraham mediante la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces Dios concedió la salvación por fe a Abraham antes de la ley. ¿Sí? Como resultado, cuando la herencia, que es Cristo, tome el eterno cetro, judíos y gentiles le dirán: por fe a Abraham, Padre. Cuando Jesús agarre su cetro de justicia y gobierne por la eternidad, todos por fe seremos hijos de Abraham. Todos los que estemos ahí, qué gloria va a ser esa. Porque Abraham, Dios dice que es el padre de la fe. Por la fe conocemos a Cristo, que es la herencia. Ahora todos somos salvos por creer en Jesús, hijos de Abraham por la promesa. Amén. Amén. 14, y ahí vamos. Porque si los que son de la ley son los herederos, fíjese qué bonito y qué claro está esto, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. El apóstol Pablo, en forma de desacuerdo, dice: para aquellos que dicen que la promesa que Dios dio a Abraham solo es válida para los que cumplen la ley. Sí, eso es lo que estaban diciendo. Pablo está en desacuerdo con eso. Dice: por la ley es absolutamente imposible humanamente de cumplirla. Sí, ningún humano puede cumplir la ley como Dios dice. Entonces, si la promesa fuera por la ley, ¿qué creen? Sí, nadie pudiéramos llegar a tener la promesa de Dios, de vivir con Él, de ser salvos. Nadie, si fuera la promesa por la ley. Entonces pasan dos cosas. La primera es que anula cualquier esperanza de salvación. Al contrario, solo se espera condenación y muerte. Para las personas que viven de acuerdo a cumplir la ley, no hay esperanza, porque no pueden. Porque humanamente no se puede cumplir la ley. Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, será culpable de todos. Sí, Jesús le dijo al joven rico: cumples estos mandamientos, cumple este y este. Dijo: los cumplo todos. Estaba mintiendo, pero dijo: amas a Dios por sobre todas las cosas. Sí, hago todo. Dijo: entonces ve y dijo: vende todo lo que tienes y sígueme. Y se agüitó, se puso triste y se fue. Lo que era puras mentiras, no cumplía con nada de la ley, nomás él decía que cumplía. Sí, y entonces si en uno fallas, de todo eres culpable. Entonces bajo la ley no puedes encontrar la salvación. Aún en estos días hay personas que creen que pueden cumplir con la ley. Creen en su mente que pueden cumplir con la ley. Realmente viven sin ser felices porque quieren cumplir la ley. Porque no ofensa, pero vea, esta es la verdad. Ni los judíos. La verdad es que por eso es que cada día hay menos judíos ortodoxos y hay más judíos liberales. Porque el cumplir la ley es imposible, es una carga grandísima. Mejor dicen: yo mejor me voy a ser libre, ya no quiero llevar esta carga. Dicen: ni los judíos, ni aún los judíos mesiánicos que están todavía atrapados en la ley, ni los adventistas que quieren cumplir con la ley. ¿Por qué? ¿Por qué se meten en esa tragedia? Sí, es imposible. Si alguien pudiera llegar al cielo por cumplir la ley, si alguien lo hubiera hecho a través de todos los tiempos, de todos los hombres, de toda la humanidad, si uno lo hubiera hecho separado de Cristo, si una persona lo hubiera hecho, entonces Dios diría: este lo hizo, tú ¿por qué no? Hay una forma de salvación a través de cumplir la ley. Pero Dios dice: mentirosos, nadie puede cumplir la ley. Nadie puede, si no, Él no hubiera venido. Porque hubiera una forma de salvación y Él es la única forma de salvación. Entonces nadie puede cumplir, es solamente a través de Él.
solamente. Ni los que también dicen ser cristianos, pero, a ver, otra vez. Ni los que también se dicen cristianos, pero debes de... y dicen así, pero debes de vestirte así, debes de comer esto, o debes de dejar de comer aquello, o debes de comer nada más poquito, nomás. Si los que tienen reglamentarios, te tienes que vestir así, no tienes que traer esto, no tienes que mascar chicle en la iglesia, ni tienes que... O sea, hay gente que te saca de las iglesias porque tienes que venir, te voy a decir, no como la Biblia dice, como los hombres dicen. Y si no vienes como los hombres dicen, entonces te sacan. Sí, yo conozco a alguien que estaba bien triste, bien súper desanimada, una mujer, porque se hizo un tatuaje, pues. Sí, y no es que yo esté a favor de los tatuajes, pero Jesús no está viendo los tatuados para mandarlos al infierno. Sí, es el que cree en Dios. Esa es la clave. Si tú crees, eres salvo. Sí, ¿por qué los hombres somos tan testarudos? Como los judíos, Jesús dijo, ustedes ponen cargas a los hombres que ni siquiera ustedes llevan. ¿Por qué son así? Dice, ¿por qué tienen que cumplir con todo lo que los hombres dicen? Si Dios dice, ni siquiera la ley es normal de cumplir para ser salvo. Dice, o debes de no ver esto, o no debes de ver aquello. No exigen, dice, como exigen en algunas iglesias cristianas hoy día. No, preciosos de mi corazón, que son ustedes. Si la salvación fuera por cumplir algo, si la salvación fuera porque tendríamos que cumplir con algo, honestamente todos fallaríamos en ese algo. Como dicen, el paraíso estaba lleno de árboles buenos y había un árbol malo. Y nomás todos los demás tenían frutas más buenas. Tal vez el que estaba allí era, no sé si ustedes conocen los coyules, no tiene nada de sabor. Muchos dicen que manzana, como para que sea más sabrosa. A lo mejor una fruta que ni tenía sabor, nada, una fruta fea. Sí, Dios les dijo, coman de todas, pero no coman de esta. ¿Y qué hicieron? Vamos a ver esa fea, a ver qué sabe. Aunque yo creo que Eva la tomó y, ¡qué agarrosa! Hasta ahí llegó el corrido, porque todos caímos en ese pecado y todavía estamos las consecuencias. Sí, porque había una cosa que Dios dijo, de esa no, y ahí vamos. Y todavía somos igual, todavía vamos a lo mismo. A los niños, no toques ahí. Fuerzas. De todos sin temor a equivocarme, sin temor a equivocarme, estaríamos condenados. El segundo punto de Pablo es que Dios nos da la salvación por creer, justos por fe. Pero si ahora sí es por cumplir la ley, alguien suprimió lo dicho por Dios, como la serpiente hizo con Eva, y la fe de nada sirve, ni la promesa es válida. Obviamente que esto es falso. Nosotros debemos obediencia a Dios en su palabra, porque Él ha justificado a los pecadores. Simplemente por eso encontramos al que justifica a los pecadores. Nosotros todos somos pecadores. Dice la Biblia, si dices que no tienes pecado, eres un mentiroso. Todos somos pecadores. Jesús murió por los pecadores. Encontramos al que hace justo al pecador. Es Cristo el Salvador, es nuestro Rey. Nosotros no somos especiales, somos pecadores, pero encontramos al que hace justos a los pecadores, y esa es la gran diferencia. Encontramos al que justifica a los pecadores por fe, como Abraham. Abraham es padre entonces de todas las naciones, y también por fe es padre de la sangre física de la nación de Israel. Dios no pondría una condición imposible de cumplir. Acepta su gracia, confía en Él, cree y serás salvo, quien quiera que tú seas. Amén. Gloria a Dios, poderosísimo Dios. Santo eres, Señor. Santo eres, Dios dulce, tierno Padre. Señor, con cuánta ternura nos amas. Cómo nos hablas con tanta paciencia y diriges nuestras vidas de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te pedimos que entonces nos fortalezcas, porque nos desviamos por cualquier cosa, porque somos curiosos y queremos hacer lo que dices que no hagamos. Dios amoroso, perdónanos. Perdónanos y no nos dejes andar en nuestras fuerzas. Pon en nosotros tu Espíritu Santo y el poder de Dios para no caer en el pecado, para serte fieles, para ser genuinos seguidores tuyos, que el mundo sepa porque nos amamos, porque buscamos, escudriñamos lo que dice tu palabra para vivir así. Dios amoroso, gracias por ser tan dulce, tan poderoso, tan bueno con nosotros. Bendito Dios, siendo tú tan soberano, tan gigante, nos hace saber que nos amas, y eso lo cambia todo, Señor. Un Dios tan grande, tan justo y tan soberano nos ama tanto, mostró su amor en la cruz muriendo por nosotros, Señor.
Es imposible pagarte, pero es posible recibirte. Es posible porque tú nos has dado una forma. Es por fe, es por creer que eres soberano, es por creer que regalada nos da la salvación, es por creer que regalada nos has dado la salvación. Bendito Dios, gracias. En ti confiamos y esperamos. Te pedimos, Señor, que tú dirijas en nuestras vidas, que en el poder de Dios vivamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, esperando en ti, Señor, porque creemos en ti. Amén. Amén. Aleluya.